El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más frutos todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Asiento brevemente. Este texto de la vid verdadera, en que Jesús se dice a sí mismo: Yo soy la vid verdadera, la verdadera vid, lo hemos leído recién, el domingo recién pasado. Y hoy día la liturgia de la Iglesia nos lo vuelve a proponer, porque es un texto muy importante. Estamos en la noche antes de la muerte de Jesús y Él quiere hablar de la unión con Él. Y pone como un ejemplo muy potente que Él es la verdadera vid, el árbol de la uva, la parra, la viña. Y que este árbol tiene ramas, y esas ramas somos nosotros. Desde el instante de nuestro bautismo, nosotros pasamos a formar parte de la verdadera vid que es Cristo. Somos miembros de su cuerpo, somos la familia de Dios. Por eso es tan grande el bautismo y es tan triste cuando a veces se posterga. Muy importante que los niños, los pequeños, en cuanto se pueda, reciban el sacramento del bautismo. Lo cuento con dolor porque en este año de pandemia y el año anterior de pandemia han habido pocos bautizos. Hemos intentado promoverlo, animarlo, pero claro, con la dificultad de la cuarentena han habido pocos bautizos. Les pido a ustedes que día a día están rezando en esta misa, que me ayuden y recemos para que muchos niños sean bautizados, para que muchas familias comprendan el valor enorme del bautismo. En el bautismo entonces se injerta esa vida humana en la vida de Cristo. Y el niño, el bebé que sale de esta iglesia o de cualquiera, bautizado, se convierte en templo vivo del Espíritu Santo. Cristo vive en él y él vive en Cristo. Se produce esa unión de la que Jesús habla en el Evangelio de hoy. Pero fíjense una cosa hermosa. Dice hacia el final del texto Jesús que la gloria de su Padre, la gloria de Dios Padre, consiste en que ustedes den muchos frutos. La gloria del Padre es que nosotros, que somos las ramas de este árbol, estemos llenos de fruto, que a lo largo de esta vida demos muchos frutos. Y para eso, Jesús ha dicho que el Padre es el viñador de esta viña. El Padre es el viñador, es el que cuida la viña. Y para eso ha dicho, el Padre poda aquellas ramas que dan fruto. Cuando nosotros vemos una viña en el campo, hay ciertas épocas del año en que la viña debe ser podada. Si no se poda una rama, la rama puede crecer desordenadamente y no dar fruto, dar poco o ningún fruto. Ustedes lo saben. Por eso el viñador, que Jesús en este ejemplo dice que es el Padre, tiene que podar esa rama, cortarle pequeñas partes para que la rama se robustezca y el fruto sea mayor, un fruto más abundante. Si la gloria del Padre es que nosotros en nuestra vida demos frutos, es normal entonces que el viñador, el Padre,
tenga que podarnos. Lo digo, hermanos, porque como sacerdote me toca escuchar mucho dolor, mucho sufrimiento. Casi todos los días, muchas personas por teléfono, personalmente, a través del email, me cuentan sus dolores. En el mundo hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, pero ese sufrimiento y ese dolor tiene un sentido cuando lo vivimos en la fe. Tuve la muerte de un ser querido. Esa muerte puede tener un sentido cuando lo vivo en la fe. Recuerdo la muerte de mi mamá, por ejemplo. Cuando ella murió fue un dolor muy grande y lloré mucho tiempo. Y lloraba con mucho dolor porque ya no tenía a mi mamá así físicamente al lado. Pero mirándolo en la fe, me doy cuenta que por la muerte de mi mamá, a través de ese periodo de enfermedad, mi familia se unió más. Ella se preparó mejor para el encuentro con Dios. Yo mismo pude despedirme con tranquilidad. Recibió los sacramentos antes de morir. Y hoy día la siento cercana a mí cada vez que celebro la Eucaristía y la recuerdo en el momento en que se recuerda a los difuntos. ¿Se fijan como un dolor grande de mi vida? Si lo miro en la fe, ¿tiene sentido? Una enfermedad, un momento de estrechez económica, una dificultad, una humillación, una incomprensión, me une a la cruz de Cristo, me une al misterio del dolor que, si bien todo ser humano comparte, no todo ser humano comprende. Cuando el dolor se vive sin pensar en Dios, es un sinsentido. Pero cuando el dolor se asume como parte de este crecimiento, de la poda que hace el Padre, para que crezca mi rama, para que dé más fruto, para que mi vida sea más plena y yo pueda darle mayor gloria a Dios, entonces sí tiene sentido. Compréndanme bien, quiero explicarme para que esto no se vaya a confundir. El dolor en sí mismo no es bueno. La cruz en sí misma no es buena. Pero el dolor, visto desde la perspectiva de la fe, adquiere un sentido de trascendencia, un sentido para la eternidad. La cruz, que en sí misma no es buena, fue el lugar que ocupó Cristo para mostrarnos su amor. ¿Se fijan? La muerte no es buena, pero Cristo transforma su muerte en un acto de amor y llega a decir, no hay amor más grande que dar la vida, como veremos en los próximos días. Por lo tanto, incluso el dolor, incluso la cruz, incluso la muerte, mirados desde el punto de vista de la fe, ofrecidos como una ofrenda agradable a Dios, tienen un sentido maravilloso. No porque Dios quiera nuestro dolor, Él quiere nuestra felicidad, pero sabe que hay que podar la rama, aun cuando eso duela, para un mayor bien. Es como un médico, que cuando me atiende, cuando me recibe, puede que haga un procedimiento que me duela. Es doloroso cuando me examinan, es doloroso cuando me operan, es doloroso cuando hay que extirpar algo, pero es para mi mayor bien. Ese dolor tiene un sentido. Pues bien, cuando yo veo mi vida y me doy cuenta que Dios está podando algunas partes de mí mismo, alguna cosa que me hace sufrir, que me cuesta, que me es difícil, puedo ponerme delante de Él y decirle, Señor, no entiendo este dolor, no entiendo esta humillación, no entiendo esta injusticia, que tampoco tú quieres probablemente, pero que tú puedes aprovechar como una poda para hacerme crecer, para que yo pueda dar más fruto, para que yo pueda ser más pleno y para que pueda darte más gloria. ¿Cuántas veces, si uno mira su vida hacia atrás, no puede decir, yo hoy no sería el que soy si no hubiese vivido esa experiencia dolorosa del pasado, que me hizo crecer, que me hizo desarrollarme, si es que la he vivido junto a Dios? Yo le pido a la Virgen María, que es Madre dolorosa, porque ella sí que conoció el dolor al pie de la cruz, yo le pido a ella que nos enseñe a comprender el misterio del dolor que nos supera, a comprender que no es que Dios nos quiera sufriendo, pero que Dios es tan grande que es capaz de tomar el sufrimiento humano y transformarlo en vida en abundancia. Pidámosle a la Virgen María, que conoció el dolor, que vivió el dolor, que sufrió el dolor, que nos acompañe en nuestras propias cruces, que nos acompañe en nuestros propios dolores y que nos haga comprender que esas cruces, dolores y sufrimientos
puestos en el corazón de Cristo tienen un valor de eternidad. Dan fruto abundante, vida abundante y paz en el corazón. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.